Hola amigos, ¿cómo están? Soy Edgar Añari García, estoy Frente a Frente a través de Visión Sur, tu canal diferente. Murió el más grande genocida, criminal y asesino de la historia del Perú. Yo sé que de repente las palabras son muy fuertes, pero son reales y además son verídicas. Sí, dejó de existir. Sobre este tema, conversaremos con el coronel en situación de retiro Marco Hinojosa, porque él fue parte, diríamos, de ese grupo de soldados peruanos que se fagaron en la lucha contra el terrorismo. Sí, hubo muchos caídos, más de 70.000 muertos, más de 100.000 millones de dólares en pérdidas, y ese fue el legado que nos ha dejado, o que nos dejó en su momento, Abimael Guzmán. Sí, a los 86 años dejó de existir. Sobre este tema conversamos con el coronel Marco Hinojosa. ¿Qué tal? ¿Cómo está, coronel? ¿Cómo le va? Bien, gracias. No dejas de tener razón. Es más, te quedas corto todavía porque el más grande genocida, asesino, miserable, que despreciaba a los pobres. ¿eh? ¿Y por qué digo eso? ¿Dónde comenzó? En Ayacucho. ¿En qué lugar? En Lucanamarca, en Chuchi. Chucha. Pobres, gente del Perú profundo, como habla el sombrero luminoso, Perú profundo, a ellos. Y mencionaba también otras cosas, el desprecio por esa gente. En Soras, 117 campesinos en un ómnibus, 15 terrucos senderistas masacraron en Soras. En Soras, un grupo de personas que estaban hastiados del abuso que cometían estos sinvergüenzas asesinos, se unieron para contrarrestar. Le avisaron a los senderistas y fueron a Soras en un ómnibus. 117, 18 niños. Entonces ellos no tenían miramiento con mujeres gestantes. A las damas, a las mujeres le cortaban el seno. Entonces eran lo peor, la escoria más grande que ha podido producir el mundo, los senderistas que aplicaban el terror. El terror era una modalidad, porque ellos eran subversivos, sendero luminoso, y empleaban el terror para asustar, ¿Y para que todos... por qué de esa actitud tan cruel, tan violenta? Porque yo entiendo de que en lugar de ganarse a la gente, en lugar de convencer a la gente, en lugar de señalarles que los principios ideológicos que tenían era lo mejor para ellos, entonces al contrario, aquel que no se sometía a lo que ellos querían lo mataban. Y entonces hay una contradicción. Ellos que querían llegar al poder, supuestamente para defender a los pobres, empezaron matándolos. Porque esa la verdad es lo que ocurrió allá en esa zona. Porque ellos practicaban también lo que había hecho Fidel Castro en Cuba. Acordémonos que en la primera sublevación que tuvo Fidel Castro falló, pero en la segunda México se juntó con Che Guevara y con Cienfuegos, su amigo, su carnal Marcelo, a quien mató posteriormente. Y analizaron el por qué había sido derrotado y se dieron cuenta que tenían que comenzar del campo a la ciudad y emplear el terror. Y eso hicieron. Fue copiado por Abimael Guzmán. Pero los que estaban allí en el campo no eran precisamente los campesinos, era gente que había reclutado de las universidades, era gente que había reclutado a otro nivel. No eran los campesinos los que estaban con él, no lo acompañaban, salvo algunos campesinos que lo raptaron y a la fuerza los indujeron a participar junto a ellos en una serie de masacres y atentados contra la población peruana. Y a los niños también. Los iban adoctrinando, pero los Los iban raptaban. adoctrinando. ¿Para qué? Para que mañana fueran los senderistas que integraran esta ideología. Bueno, pero hay un detalle ahí. Las mamás de estos muchachos, de estos infantes, perseguían a los senderistas con ondas. Y muchos de ellas, por ello la fortaleza de la mujer, es la segunda vez que lo menciono, la mujer tenía ese don de amor, ese don que significa el respeto al vástago, al hijo. Perseguían, iban detrás. En un descuido recuperaban al infante. Y la historia está
plagada de hechos que es necesario mencionar. La esposa de Cáceres no tenía armamento y tenía un cañón, y le dijo a su esposa, le encargó, y la esposa con un grupo de damas sacaron fingiendo un féretro el cañón, y los chilenos detrás. Una de ellas se dislocó el hombro, pero sacaron las rabonas. Entonces, las damas siempre han sido las señoras, mentira aquellos que dicen sexo débil. Muy por el contrario. Por ello es que Bellido, que ha faltado el respeto a Patricia Chirinos, lo ha hecho al Perú, porque no puede hacer. Pero en el caso de Bellido, es increíble que todavía le hayan dado un premio por su defensa hacia la mujer. Eso es una burla, no es un chiste. Eso es una burla y una afrenta a las mujeres peruanas. Pero creo que hemos perdido hasta la capacidad de protesta en ese sentido, salvo algunos hechos aislados de algunas congresistas de la República, ¿no? Damas que han exteriorizado pues su protesta ante esa afrenta que han sufrido por parte de Bellido. Pues vamos al tema del terrorismo. El terrorismo que surgió más o menos en 1980 ya se venía gestando desde mucho tiempo atrás. Recordemos la época del mismo dictador Velasco Alvarado. Ya había algunos indicios de lo que podía venirse. Peor fue con Belaúnde, y Belaúnde no tuvo la visión esa para tratar en ese instante de intervenir. Dijo, eran abigeos, dijo. Y no eran abigeos, sino que se estaban preparando para lo que vino después, cuando empezaron con el ataque a la comisaría esta, en donde hubo varios muertos. Entonces, ¿qué nos espera o qué le espera a la población peruana ahora que ha muerto el líder de este grupo, de este partido cruento, sangriento? ¿Qué le espera a la población? ¿Qué actitud se tiene que seguir ahora? Mire, solamente para comentar lo de Belaúnde, el director general de la policía de ese entonces fue dado de baja. Lo cambió y le dio de baja, porque cuando él le dijo que es terrorismo, Belaúnde y su gente decían que no eran abigeos, ¿no? Y sin embargo, el tiempo le dio la razón al policía, y en 1990, ¿no? Y ahí el grupo GEIN, cuyo nombre, Benedicto, La Ardilla, Gaviota y todos los 85 que fueron premiados como héroes de la democracia, con justa razón, porque a pesar de no haberles dado, cuando se fundó GEIN, no tenían ni una máquina de escribir, no tenían ni sillas. ¿Y quién lo ayudó? La Embajada de Estados Unidos. Por ello es que el buen Bermejo quiere que se vaya la DEA, quiere que se vaya la Embajada de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque saben que ellos apoyan. Y lo que mencionas, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para que no se vuelva a repetir? Sin embargo, recordar es volver a vivir. Recordar para no volver a hacerlo. Educación. Soy un convencido que muchos de los aspectos que se han visto durante Abimael Guzmán y Sendero Luminoso es por falta de educación. Y cuando ya fue capturado, también a nosotros los padres, los que hemos vivido, los que hemos estado, mi generación, la generación anterior y dos después que la mía, fuimos los que nos enfrentamos. Nos ha faltado educar a nuestros hijos. Pero ese tipo de educación tenía que ser parte de una prioridad del gobierno, de los gobiernos de turno. Porque esos jóvenes que salen a la calle y se comienzan a gritar, ellos no saben. Les hacen una foto de Abimael Guzmán y no saben quién es. Entonces, si no saben quién es, entonces menos van a saber todo lo que hicieron en esa década y un poco más de la década esa donde destrozaron el país. Entonces, nosotros como padres de familia y la gente de gobierno tuvo un error fatal, el no decirles exactamente lo que había pasado. No eran guerrilleros, eran asesinos. Entonces, aunque suene fuerte, pero hay que decir las cosas por su nombre.
por su nombre. Entonces, cometimos errores nosotros los padres que vivimos esa época del terrorismo, ustedes los militares que estaban en la zona de conflicto y la gente que estuvo ahí en Palacio de Gobierno. Errores que luego pues obviamente los estamos pagando ahora todos, ¿no es cierto? Con un sistema un tanto peligroso. Bien, dejaremos el tema un momentito porque vamos a ir a la pausa y luego retornaremos. Muy bien, seguimos conversando con el coronel en situación de retiro, Marco Hinojosa, sobre el terrorismo y el significado que tiene Abimael Guzmán, que tuvo y que actualmente tiene, porque el pensamiento de Gonzalo sigue vigente, ¿no es cierto? ¿O no? No, sigue vigente. Y es por ello que menciono la educación. La educación es algo que va a permitir que ese joven, ese puber que después es adolescente y después es adulto, tenga bases sólidas para desempeñarse. Y si se le enseña, se le hace recordar para no olvidar lo que significó Sendero Luminoso con su modalidad terrorismo, ese muchacho va a tener en la cabeza que jamás podría volverse a levantar. Por ello es que esta educación tiene que ser compartida con el Estado, tener políticas claras, pero si encontramos o si vemos lo que ha mencionado nuestro actual presidente, primero, cuando le pregunta un periodista, demostrado, dice, si en su gobierno existe un terrorista demostrado, quiere decir, el mensaje es, si ha pasado por el Poder Judicial, etcétera, él va a ser el primero. Bellido, unas declaraciones tibias, totalmente tibias, al igual que el diploma que le han entregado por haber contribuido a la mujer. ¿Qué puede haber contribuido si no estaba ni 25 días todavía? ¿No? Claro. Todo estaba armado, todo estaba confabulado para que le den eso, pero no se escapa, porque la Patricia Chirino, la congresista y otros colectivos, claro, están interviniendo al respecto. La educación no se puede poner a la misma altura Abimael que Grau, que Bolognesi. No pues es sería una torpeza, ¿no es cierto? Y una ofensa a aquella gente que dio su vida por el Perú. No, ellos no mataron peruanos, ellos defendieron la vida de miles de peruanos. No podemos ponerlo a la altura pues de estos héroes nacionales. Ahora, pero la violencia no solamente vino de parte de Sendero Luminoso, se habla también de excesos de las Fuerzas Armadas. Y eso es cierto, ¿o no? Mira, las Fuerzas Armadas y Policía Nacional salimos a defender. Eso sí, nadie discute, pero ¿hubo excesos o no hubo excesos? A ver, veamos, si exceso se llama al haber intervenido, si exceso se llama el 75% de nuestro territorio peruano está ocupado por los senderistas y nosotros luchamos para que no se cumpla eso, estaba Estados Unidos próximo a intervenir. Acordémonos que Estados Unidos, Argentina y otros países estaban próximos a intervenir en el Perú si es que no se logra el 92 la captura de este genocida. Sí, pero a ver, militarmente, ¿cuál era en ese entonces la fórmula para derrotar al terrorismo? Porque el terrorismo no era una guerra convencional. Al terrorismo. No era como tener al frente un ejército de un país enemigo y entonces nos enfrentamos. No se conocía quiénes eran los terroristas. Sabían de nombre quiénes eran, pero había grupos que no se conocían. Gente de las propias comunidades, de las propias ciudades de Ayacucho, Huancavelica, etcétera, de todo el Perú, y que eran terroristas y la gente no sabía. O sea, no era una guerra convencional, o no guerra diríamos, no eran, unos combatientes de forma tradicional. Eran unos delincuentes disfrazados, ¿no es cierto? Con una ideología equivocada, como peruanos equivocados. Pero, ¿cómo en Argentina terminaron con los Tupamarus? Con la guerra sucia. En la Argentina fue así, porque según lo poco que he leído, la única forma de derrotar acciones terroristas es mediante la guerra sucia. ¿Eso hicieron aquí o no? A ver, nosotros que hemos visto esta situación, en algunas oportunidades teníamos que emplear lo mismo que ellos hacían.
porque no había otra forma. En la noche, en las tardes, eran terrucos, empleaban el terrorismo, y en el día eran campesinos. Así es, no Se todos, iban al pero campo. iban, ¿no es cierto? Así es. O sea, no era un enfrentamiento convencional, no sabían quiénes eran. Ahí es donde vienen excesos, se cometen excesos. No olvidemos que un expresidente está denunciado por excesos, ¿ah? Claro, el capitán Carlos, que ya sabemos quién es. Sí, pero acuérdate, a ellos, los terrucos, hasta hay muchos García Sayán ha hecho que les paguen. Ah, sí, Que les paguen a sus familiares más. A sus familiares más. Claro. Millones de millones de dólares se les ha pagado a ellos. Sin embargo, a los militares y policías, nada. Pues sí, siempre lo que he reclamado. Y hasta ahora, mire, Chavín de Huántar, hasta hace un año, recién se ha solucionado su problema. ¿Ese es justo? No. En eso estamos de acuerdo. Porque inclusive, bueno, en los años que tengo trabajando, que no son pocos precisamente en periodismo, entonces siempre he señalado, cuando dicen vamos a los afectados por el terrorismo, a través de la Corte Internacional de San José hay que resarcirlos económicamente, pero los afectados por el terrorismo somos todos los peruanos, porque hemos sido afectados o no. Y dentro de ellos los integrantes de las Fuerzas Armadas, muchos de ellos que murieron, los integrantes de la Policía Nacional, muchos quedaron con problemas físicos, discapacitados. Entonces, a ellos había que hacer un reconocimiento, pero nunca se hizo. Y otro aspecto que es interesante, en la última marcha que hubo en Lima, le salió una hija. ¿Quién le devuelve a su padre? Así mencionaba ella, que a los 5 días de haber nacido fue muerto por Sendero Luminoso. ¿Quién le devuelve? Y así, por el estilo, ¿cuántos hijos de militares, de policías, cuántos de ellos han quedado paralíticos, inválidos? Esa señora que se presentó con el ojo y su hijo de recién nacido no ha vuelto a recuperar ni el habla ni nada. Claro. ¿Ah? Entonces, sí, son víctimas del terrorismo. No, a lo que yo me refería de que también se han cometido excesos de parte de las Fuerzas Armadas, y eso es innegable. Se cometieron excesos. Y los responsables han sido identificados, algunos han sido sancionados inclusive. Eso es evidente también. Bueno, ahora el senderismo ha cambiado de estrategia. El senderismo ya no se enfrenta con el fusil, ya no se enfrenta con las emboscadas, salvo un pequeño grupo reducido de narcoterroristas que están en el Brain. Los Palomino, que son narcoterroristas porque viven narcotráfico. Pero el terrorismo ahora cambió de estrategia. Ahora está copando las instituciones públicas. Es un trabajo que no es reciente, es un trabajo que lo están realizando desde hace, creo, más de 20 años. Y entonces ahí están, se han infiltrado en los sindicatos, se han infiltrado en las instituciones del Estado, en la mayoría. Entonces, ¿qué futuro nos espera? Si nosotros no hemos podido combatirlos a ellos, ya no con el poder de las armas, sino que es lo más importante, pues, una lucha ideológica. Debíamos haberle respondido eso. Están cumpliendo lo que dice el Foro de San Pablo, ocupar espacios. Todos los espacios que puedas, infíltrate. Y ahí está la infiltración. Y plata tenían porque Odebrecht era uno de los principales que alimentaba el Foro de Sao Paulo, que fue fundado por Ignacio Lula da Silva, corrupto que estuvo en la cárcel y le han bajado la condena. Así es. Por ello es que a nosotros, cómo combatir esa ideología, cómo hacer para que el futuro de nuestros jóvenes sea diferente, es la educación. Tenemos que tener una educación, pero sostenida, una educación que vaya más allá. Hay votar esos libros, y lo digo así, lo que ha hecho la congresista Ford Pablo, que fue ministra de Educación, sí. ¿ya? Poner la ideología de género, no resaltar lo que es la familia. Nosotros tenemos la familia es lo más grande y lo más fuerte que podemos tener, que nos enseña principios y valores. Por ello es que el arma que podemos tener a partir de ahora o ya estar haciendo el planeamiento estratégico es la educación. Educación desde que nace el bebé, desde la familia, en el colegio, en las universidades, de tal forma que no caer y no se vuelva a repetir eso. Ellos también están cumpliendo lo que dice Mao.
Mao dice que la política es el arte de la guerra sin armas. Ah, mira, Mao menciona, la política es el arte de la guerra sin armas, ¿no? Coparo. Pero ya están en el palacio. No me vas a decir que la declaración tan tibia que ha tenido, 6:40 murió Abimael, y a las 12 del día recién Pedro Castillo sale con un Twitter. A las 12 del día, después de 5 horas y pico, si el presidente es el primerito de haber conocido el Bellido, peor todavía. Pero no hay no hay un comunicado oficial en donde hagan un deslinde así a nivel de gobierno con el terrorismo, ¿eh? Por lo menos no lo he leído yo, de repente ustedes sí, pero no he encontrado donde el gobierno fije su punto de vista sobre el fallecimiento de Abimael Guzmán y sobre, diríamos, las acciones que debe hacer el gobierno para hacerle frente al terrorismo, que está vigente, que existe, bajo otros conceptos, bajo otra modalidad, bajo otra forma, pero siempre con el mismo pensamiento. Sí, porque ellos son de Movadef, y Movadef es Sendero Luminoso, no podemos ser ingenuos. El grupo GEIN, la DIRCOTE lo dice bien claro, no, en política los ingenuos no valen, las casualidades menos. Pensar que ellos pueden cambiar, pensar que ellos pueden modificar, no lo van a hacer. Mire usted, el Maraví, ¿qué cosa ha mencionado? Que comparte la opinión de Pedro Castillo. El único que ha salido del Ejecutivo es Aníbal Torres, el ministro de Justicia, que bien ha dicho que ese cuerpo debe ser incinerado, pero la responsabilidad lo tiene el Ministerio Público. El único. Después otro, el ministro del Interior, el ministro de Defensa, nada. El Ejecutivo ha hecho muti por esa afinidad. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Jiménez creo que es, también ha hecho un deslinde bien claro sobre su forma de actuar y el terrorismo, indicando que está absolutamente en contra de cualquier tipo de terrorismo que exista en el país. No sé si tendrá los días contados en el ministerio o no sé, pero he leído algún pronunciamiento de él como persona, ¿no es cierto? Pero después no he visto más pronunciamientos. Bueno. Pero acuérdate que el terrorismo es la modalidad. Ellos son senderistas, Sendero Luminoso. La ideología lo trae Sendero Luminoso, es el partido. Y el terrorismo es la modalidad que han empleado, claro. Terror. Por ellos dice, descarto, combato cualquier tipo de terrorismo, sea de quien sea. La modalidad, pero no dicen Sendero Luminoso. Bien. ¿Por qué? Porque ya están, pues. ¿Qué hacer con los restos de Abimael Guzmán? No, bueno, la norma dice que es el Ministerio Público. Es el que decide. ¿Ya? Es el que pero decide. Es el que decide a quién lo entrega, no qué hacer con el cuerpo. Acordémonos que cuando hay presos porque están cumpliendo un delito, pierden algunos derechos fundamentales, claro. Como es la comunicación y como otros más. En este caso, el Ministerio Público tiene que decidir al respecto. Yo solamente traigo a colación lo que hizo Osama, ¿no? Mira, incineraron, ¿no? El presidente de Estados Unidos incineró el cuerpo de Osama Bin Laden y lo tiró al mar. ¿Qué hicieron con Hitler? Igualito, lo han incinerado y lo tiraron, ¿no? Porque no se puede dejar, porque el hacerlo obliga a que tengamos un mausoleo, por decir, le rindan pleitesía, le traigan recuerdos y sean venerados semanalmente o mensualmente, etcétera. Nada. Ese cuerpo, como Aníbal Torres, ministro de Justicia, lo ha dicho claramente, debe ser incinerado. Muy bien. Y si se le bota al mar, con la disculpa de los pescados, porque es veneno ahí, corriente, por nuestro litoral, nuestros pescados, nuestro furel, nuestro bonito, etcétera, ¿no? Pero tenemos que hacerlo, no hay otra solución. Muy bien. Se ha terminado el tiempo por hoy. Seguiremos conversando de este tema y de muchos otros más, acá con el coronel en situación de retiro, Marco Hinojosa. Que tenga buen día. Gracias a ustedes. Acordémonos que tenemos que recordar para no olvidar. Así es. Muy bien. Y la educación es fundamental. Y conmigo hasta la próxima, amigos.